Buenas noches a todas y todos. Les agradezco mucho por estar aquí y antes que nada quisiera agradecer a Dios, a todos los ángeles, a los santos, a los maestros, en especial al Maestro Superior y a todas las personas que hacen que podamos seguir escuchando estas palabras martes con martes. Em, bueno, vamos a continuar estudiando hoy la doctrina del significado. Este, y luego dice Alan que vamos a hacer otra cosa después. Déjenme saco la lectura del día de hoy. Mm, ok, se me hace que no. Sí. Ok, qué grande es la vida del sabio, superabundante, desarrolla todas las cosas, ex- extendiéndose hasta el cielo. Cuán excelente es, abarca las 300 reglas de ceremonia y las 3000 reglas de conducta. Espera a la persona adecuada y entonces funciona. De ahí que se diga, si no perfeccionas tu vida, la vía perfecta no puede actualizarse. Por lo tanto, el hombre noble estima su naturaleza virtuosa y sigue el camino de la indagación, extendiéndose en amplitud y en grandeza, penetrando en todas las sutilezas, penetrando en su altura y brillantez, siguiendo el curso de la actualización de la vía, revisa lo viejo y aprende lo nuevo, engrosando su carácter mediante la valorización de lo apropiado. Por lo tanto, permanece en una posición de poder sin arrogancia y permanece en una posición de baja sin ser rebelde. Cuando el gobierno es justo, puede hablar y ser alabado. Cuando el gobierno es malvado, puede ocultarse con el silencio. Los libros de las odas dicen, su inteligencia e ingenio eran su protección. ¿No refleja esto el mismo significado? Okay, so this is the chapter. Okay, thank you, Alex. We read the 27, right? Yes. Okay. So, good evening, everybody. Buenas noches a todas y todos. I hope everyone does well. Okay. Espera que nos esté yendo muy bien. I thanks to God, all the angels, senior master, and all the masters. Agradecemos a Dios, a todos los ángeles, al Maestro Superior y a todos los maestros. Uh, Thanks to their hard effort, so we can cultivate easily today. Es gracias a todos sus esfuerzos que nos podemos cultivar con facilidad el día de hoy. So chapter 27, Lao Tse says, the Tao from the sages, it's a so large. Lo que nos dice Confucio en este capítulo es que el Tao de los sabios es tan grande. Okay. So including the whole universe, everything contains with the Tao. E incluye todo el universo y todo lo que contenga el Tao. Right. And even human being, we we try to set uh, a lot of adequate, okay, or ways to represent it. Los seres humanos intentamos poner lo adecuado y muchos caminos muchas cosas en este camino. Okay, so without virtue and the merit, okay, we won't be able to achieve it. Sin la virtud y el mérito, no podríamos nunca alcanzarlo. Okay, so what Confucius is saying in this chapter, okay, Lo que Confucio nos quiere recordar en este capítulo. maybe by reading it, especially the Chinese. Okay, so we read Confucius books in the middle and the high school, right? Y dice Alan que estos libros, sobre todo los de Confucio, los leen en la secundaria y en la preparatoria. But we were like, okay, what's up with this? Pero pues no entiende nada, no se rasca la cabeza y dice, pues ¿qué pasa con esto? Yeah, and until I received Tao,
in the holy house, they had a class and talk about the sutras, right? Y hasta que no recibió el Tao y en la Casa Santa escuchó los sutras, And we started to understand better. fue, fue que que empezaron a entender mejor. Okay. So this chapter, okay, basically the last few weeks we spend a lot of time talk about sincerity, right? Y en los últimos capítulos hemos hablado mucho sobre sinceridad. And this next few chapters are Confucius put a time into how do we behave, Y en estos próximos capítulos, Confucio nos hablará mucho sobre cómo nos comportamos, okay? About like as a human being, wow, how we supposed to act, sobre, como seres humanos, cómo tendríamos que actuar. okay? Then after we have a sincerity, we can refocus ourselves. Then it's a lot easier. Okay, we act and behave right. De esta forma, como seres humanos, podríamos saber de una manera más sencilla cómo actuar y cómo conducirnos. So as a cultivator, okay, we need to accumulating, okay, three energies. Como cultivadores deberíamos estar acumulando tres energías. Okay, I'm gonna write here. First is respect. La primera es respeto, Okay, second is calm, peace. la segunda es la paz y la And calma. third is clean, okay, and pure energy. Y la tercera es energía limpia y pura. So respect. Um, do you why do we have to respect? Okay. Respeto, nos pregunta Alan, ¿por qué tenemos que respetar? So this morning I go to court, okay. Esta mañana Alan fue al juzgado Because I had the warrant on me. I mean a potential warrant. porque Alan tenía como una orden de aprehensión o de presentarse, perdón, Yeah, because I missed the court day last week, right? porque perdió un día, una cita en la corte la semana pasada. And it's I mean the city here I don't understand. You get a speeding ticket and every tiny detail things they ask you to go to court so they can charge you. Okay. Y resulta que si te dan una multa por ir muy a exceso de velocidad o por cualquier cosita, tienes que ir a la corte a que te ordenen una multa. Yeah. So um so I went to the court and it was the building like the city wants to know what am I doing with the building, right? Y bueno, fue a la corte y era por el edificio del que hemos estado hablando, ¿no? Y le preguntan qué ha estado haciendo con el edificio. So my so I went to walking. Okay, they only accept first 10 people in a day. Okay, Entonces fue y pues solo aceptan 10 personas por día. like a walking appointment, like a walking bench. I think that's what they call, right? Es como le dicen banco caminante. O sea, como que están ahí sentados todos y van pasando de uno por uno, ¿no? So I mean, I can kind of realize people go there. They are like, ooh, these people are not like regular people. Y algo de lo que se dio cuenta es que la gente que va ahí no es como que gente normal o gente regular. Yeah, maybe they have a everyone seems they have a little attitude. Okay. La mayoría de ellos tienen como una actitud complicada. Yeah. So the people working in the city, they kind of like give them attitude back too. Okay. Y las personas que trabajan en el municipio, pues les regresan sus actitudes, ¿no? Yeah. So I went with the very respect, and you can kind of like, okay, he's acting a little bit better than the previous guy.
Y Alan fue y fue de una forma respetuosa. Entonces las personas que lo atendieron dijeron, wow, se está portando mejor que la persona anterior. Okay, so we all know that when we respect others, okay, like when we are like careful how we talk, usually others, okay, they receive the same message they respect us back. Y pues sabemos que cuando damos respeto a otros, damos un mensaje en el que esperamos recibir lo mismo de vuelta. So why do we have to respect our true self? Y entonces, ¿por qué tenemos que respetar a nuestro ser verdadero? So Bible says fearful, okay, to God, right? La Biblia nos pide que que temamos de Dios. Okay, it's a similar, okay, concept of we respect, okay, fearful of God, angels, and our true self. Es un concepto similar en el que respetamos a Dios, a los ángeles y a nuestro verdadero ser. Okay, if we can respect our true self, then we will not do wrong things to it. Si podemos respetar nuestro verdadero ser, entonces no haremos cosas para lastimarlo. Okay, so usually if we respect others, okay, others willing to help us. Usualmente cuando respetamos a otros, los otros quieren ayudarnos. Okay, so if we respect God, angels, okay, more likely we'll get more help. Si respetamos a Dios y a los ángeles, lo más probable es que obtendremos más ayuda. That's kind of common sense, right? It's like you go to your friend, hey man, help me out, I'm just, or when you go to your friend, you're very respectful, okay? They help you better, right? Es algo de sentido común, ¿no? O sea, sabemos que pues simplemente cuando ayudamos a nuestros amigos nos van a ayudar a nosotros. And the most important, if we are fearful, okay, when we are fearful, okay, we naturally act carefully. Y nos dice, y sobre todo, ser temerosos. Cuando somos temerosos, actuamos con cuidado desde el principio. So hold the true heart. Why we lose it? Why sometimes we lost it? Entonces, sostén tu verdadero corazón, porque a veces lo perdemos. Okay, when something good happen, oh man, I'm the man. I did this. Yeah, you feel like ego. You feel like, oh, you are the man, right? Cuando algo pasa y entonces cuando haces algo y dices, ay, sí, yo soy un hombre y le pego a las cosas o lo que sea. Okay, or we take it granted. Okay, oh, I'm young. Okay, so it's okay. I broke my leg at the at the at the soccer field. O les quitamos el valor de lo que realmente es. Por ejemplo, dice Alan que, ay, me rompí la pierna en el campo de fútbol y no me importa. Yeah, or you heard people driving fast, okay, or drinking, or all kind of things, right? O vemos a la gente conduciendo a exceso de velocidad o tomando, cualquier cosa que suceda. Right. So if we lost the respect, okay, we get ego. Usually we get the ignorant. Si hemos perdido el respeto, si buscamos el ego, nos van a ignorar. So if we have ignorance in our heart, then we tend, okay, to be tempered, okay, from exterior, from what we saw, what we hear, okay. Y cuando estas cosas pasan, tendemos a ser tentados por lo externo, ¿sí? Por lo que estamos viendo, escuchando, pensando, sintiendo. So respect, okay, help us, okay, to see things clearly. Entonces el respeto nos ayuda a ver las cosas con claridad. It help us, okay, to not think
something will guide us or to a wrong direction or distract us. Nos ayuda a no temer o a no permitir que cosas nos distraigan o nos lleven por otro lugar o nos muevan. So if we respect, okay, to our body, okay, to the things, to the people, to the angels, to God, then naturally, okay, we are productive, we have a good health, and we stay focused. Si respetamos a Dios, si respetamos si respetamos nuestro cuerpo, si respetamos a nuestra familia, entonces no vamos a dejar no vamos a ser movidos por cosas, vamos a tener cuidado. Okay. So when we treat every detail things with the respect, then we don't tend, okay? We tend to forgive others easily. Cuando tratamos las cosas con cuidado, tendemos a perdonar con facilidad. Okay. So it's like a um we are careful, okay, with the every little things, okay, then the chance we are making errors is less. Es como si somos cuidadosos con cada pequeña cosa, las probabilidades de cometer un error se vuelven mucho menos. Okay, so we see how cultivating, okay, more we know it, okay, we understand better that cultivating, okay, it's actually, okay, helping us get more peaceful life and more calm. Entonces entendemos que al cultivarnos, obtendremos una vida más fácil y más tranquila. But because today's society, it's tend to teach people or guide people to get more desires, to shop more, to do more debt. Pero como la sociedad de hoy nos enseña a tener más cosas, a generar más deudas. Okay. So today, I was thinking one question because it just popped out my head, right? Hoy hubo una pregunta que le surgió en la cabeza a Alan. Okay. So I was thinking, I, I say to myself, so how do people live with the making $10, $20 a day? Alan Okay. pensó, ¿cómo es que la gente puede vivir con $20 al día? Okay. Because last time I went to somewhere South America, I think Colombia, right? And the the hamburger meal, it was like a $9. La última vez que fue a Sudamérica, dice Alan que a Colombia, la hamburguesa costaba $9 Yeah. Uh, And because they have a vegetarian meal and it tastes pretty good, right? porque tienen una hamburguesa vegetariana que sabe muy rica. Yeah. So I liked it. And so I was thinking, so I kind of curious. So how much people making here? And they kind of told me, oh, about $10 a day, right? Y entonces preguntó y le dijo, les preguntó, oigan, ¿y cuánto gana una persona aquí? Y le dijeron, como $10 al día. So I was thinking I couldn't figure that out. I say then what's the point that the people are working? Y entonces Alan pensaba, "¿Y cuál es el punto de que la gente trabaje? Okay, because you cannot. I mean, the pay is not even sufficient. I mean, just enough to pay one meal. Si su paga no les alcanza para obtener una comida. Okay, and so they respond to me. Okay, well, I need this job. I'm not able to pay this meal, but I still need it to live. Y lo que le contestaban a Alan es, bueno, pues yo necesito este trabajo.
A lo mejor no puedo pagarme esta comida, pero pues necesito este dinero para vivir. So so I use that similar concept, okay, to apply myself. So what am I doing here? Y entonces con este mismo concepto pensó, ¿y qué estoy haciendo aquí? Okay, what's the point that I'm here and I feel I'm living like for like why do I work at this why do I work hard for something that eventually doesn't worth anything? Y entonces Alan empezó a preguntar, sí, o sea, como a cuestionarse si entonces, ¿qué, cuál es el valor de hacer las cosas que hace uno? Yeah. So for example, when you do some work, right? Yeah, you get compensated with the money or with something. But sometimes I ask myself that question, is it worth it? Y pues hay días en los que cuando haces un trabajo, pues se te paga, se te compensa con algo, pero hay días en los que se dice, y vale la pena lo que estoy recibiendo? Okay, maybe you do not understand what I'm trying to say. Okay. Dice, tal vez no entiendes lo que estoy tratando de decirte, But what am I gonna share you a story? I think everyone will understand, okay? pero la historia que voy a contar, esa sí la van a entender. Okay, everyone watch the Netflix, the Narco, El Chapo y Pablo Escobar, right? Todo el mundo ha visto la serie de Narcos de Netflix, ¿no? La del Chapo y la de Pablo Escobar, ya. Okay. I get it why it's so addicting. Everyone likes to watch it. Y dice Alan, entiendo porque es tan adictiva, a todo el mundo le gusta verla, Okay. Because it's a thrill. porque es emocionante. Okay. You are watching that movie. It's like you are watching them indulge, okay, their desires. They the people, okay, we let the desire run wild. Porque mientras vemos esa serie, vemos cómo ellos son indulgentes con sus deseos y cómo dejan que sus deseos corran libres. Yeah. So like the desire of owning power, owning money, owning like respect or fearful from others. Como el deseo de tener tierras, de tener dinero, de tener y de ser temidos por otros. Okay. So it's like the ego, okay? We grow inside, but actually is it worth it? Y es como si su ego creciera por dentro, pero vale la pena. That's why the sages, okay, say or the Bible's of teaching of fearful, okay, and the respect, okay, fearful of God, okay, and the respect. That means we cannot let indulge our desires. Y es como cuando la Biblia nos dice que seamos temerosos de Dios. Nos está advirtiendo que no seamos indulgentes con nuestros deseos. I- if we keep letting them taking wild trip, then eventually we will lose control. Si le seguimos permitiendo a ellos que hagan lo que quieran, vamos eventualmente a perder el control. So eventually back to that movies, okay? Eventually, okay, we watch their life, okay? It may be a short few hours or a couple days, okay? Y eventualmente, en una cuestión de horas o de días, Okay. So if we use that movie as an example or the pay we received, okay, versus the expenses or this life, okay, versus the purpose of life, do we have a good picture? bueno, en cuestión de horas o de días entenderemos. Eh, si pensamos en los gastos y si pensamos sobre todo en los costos de lo que pagamos, podemos pensar, o sea, mi vida se ve bien. Yeah, maybe we have
a scale, like we kind of we have a good picture, like okay, what we should be doing. Si ponemos las cosas a escala, en una escala más bien, vemos que que tenemos un buen pronóstico de lo que estamos haciendo. Okay, and maybe cultivating, okay, enjoy, okay, less materials life. Y tal vez el cultivarnos, pues quiere decir disfrutar menos cosas materiales, menos Yeah, deseos materiales, but we get more time, we get more peacefulness. pero nos da más tiempo, nos da más paz Okay, and we commit less sin. y cometemos menos pecados. So we need to have that scale, okay, in our heart. Okay, we should be asking when we are making certain decisions. Deberíamos tener esa báscula en nuestro corazón para saber cuándo estamos tomando buenas y malas decisiones. Okay, so the second, okay, skills or the secret, okay, is a calm peacefulness. La segunda habilidad es la calma y la paz. So in Lao Tse, okay, Lao Tse's peacefulness peace sutra. If we can be calm, then we are together with the universe. En el Sutra de Lao Tse nos dice que si estamos en calma, podemos volvernos uno con el universo. So when we are calm, when we are in peace, okay, our heart stay focused. It doesn't move everywhere. Cuando estamos en paz y en calma, nuestro corazón permanece enfocado y no se anda moviendo por todos lados. Okay. The the action, okay, the body, okay, the the body or our mind lost the balance. Okay, it started with internal. La acción que lleva al cuerpo a perder la calma empieza en lo interior. So if we are not healthy, okay, we lost the balance, then body, okay, tend not to be balanced. Okay, just like the diet, we are not eating right. So the body lost the health, it lose the balance. Si no estamos saludables, es bien fácil perder el balance. Si no comemos de una forma balanceada, perdemos nosotros también ese balance. So we need to be able to be calm. Okay. So when we are calm, okay, so the first sutra, okay, we close our eyes and refocus so we can restore our focus, our energies. Entonces debemos tener la posibilidad de estar en calma. Si perdemos esa calma, vamos a So, perder o vamos a desperdiciar nuestra energía. so the energy, okay, it's like a chi. Okay. Everyone heard about the air. La energía es como el chi. Nos pregunta si Yeah. hemos escuchado sobre este aire. Okay. So like you heard about feng shui, right? ¿Han escuchado el feng shui? Yeah. So what is feng shui? ¿Qué es el feng shui? It means wind and water. Quiere Okay. decir viento y agua. Okay. So like, oh yeah, you shouldn't put a vase right here. This vase at the entrance, you lost the health. You lost the fortune. Okay. Es algo que te dice, no deberías de poner este jarrón aquí. Si lo pones en la entrada, pierdes la salud. So I bought my first house many years ago, right? Alan compró su casa hace muchos años Okay. So one of the town member, okay, the older one. Okay. y un miembro del Tao, uno mayor, Yeah, he kind of like he likes feng shui things, right? a él le gusta mucho el feng shui. You say, "Oh, Alan, your house, this is the best feng shui. Your stair is right at the when you come into the house." Y le dice
entrando le dice, oye, Alan, tu casa tiene muy mal feng shui. En la entrada está, no sé, está mal ubicada. Yeah, it's like the stair goes down like to the basement. Okay. Porque hay una escalera que baja hacia el sótano, así entrando. Okay. You're gonna lose all your fortune. Y Okay. le dice, vas a perder toda tu fortuna. Okay. The other lady. Okay. Town member too. Well, she likes feng shui things too. Y otra señora que también es miembro del Tao y que también le Oh, gusta Ada, your house is so good. y le dice, tu casa está tan bien, Okay. Because you have a stair right here. Okay. All the fortune comes in, you trap it. It's going nowhere. porque como tienes esta escalera aquí, cuando la suerte entra, tú la atrapas y no se va a ningún lado. So you're like, okay, shoot, who do I believe? Y a la que estaba bien conflictuada de, ay, híjole, ¿a quién le creo? Okay. And I don't believe, I don't believe in these things. Okay. It doesn't matter to me. Personalmente a la no le creyó a ninguno de los dos. Okay. So I say, well, feng shui, obvious, it says wind and water. So you have wind and you have water. That means life already. You have air and water. You're good. Y Alan dijo, Right. bueno, pues Feng Shui quiere decir viento y agua. Si tienes viento y agua, estás vivo, tienes todo lo que necesitas y pues ya estás bien. Con Okay. viento y agua So tienes. we need to have that peace, okay, to have that calm, okay, process, right? Perdón. Tenemos que tener esa paz para procesar. Okay. Then, okay, uh that's why, okay, if we have a calm, okay, the peacefulness in our heart, then we can always hold, okay, the the good focus. Por eso es que si tenemos la paz, eh, esta paz en nuestro corazón, podemos mantener las cosas. Okay. And in action, okay, okay, it means following benevolence, Las acciones nos quiere decir que sigamos la benevolencia, righteousness, el sentido de lo recto, la rectitud, etiquette, lo que es adecuado, okay, wisdom la sabiduría and trust. y la confianza. So eventually, okay, our action follows the internal. Then eventually the wisdom is with us. Everything we do, okay, we commit less mistakes. Eventualmente, si seguimos esto, vamos a cometer menos errores. Okay. So uh, earlier I met a tenant, right? Alan más temprano pues tuvo una junta o se reunió con un inquilino So the couple pulled in, like they came in. Oh, one Corvette. Oh, nice. And one Tesla. Oh, y era una uh, pareja y uno llegó en un Corvette y el otro en un Tesla. okay. So, but because I already ran their credit check, right? Alan ya había visto su historial crediticio Okay. So I already kind of know the background, okay? y ya sabía cuál era pues ya sabía cuál era o sea, de dónde venían. Okay. So, to me, okay, I did the same thing they did before. Like, oh yeah, I want to look good, so I'm borrowing money to buy those cars. Right? Y para Alan, esas personas ya hicieron lo mismo que Alan ha hecho antes, que es, tengo el dinero para verme bien y entonces yo me compro este carro, lo uso para I comprar este auto. I look good, but I live like a hell disaster. Y me veo muy bien, pero pues me trato como el desastre porque tengo que pagar todo. Okay, so do I want to go back to that life again, looking good but live badly, right? Y entonces si le preguntan a Alan que si quiere volver a esa vida, de verse bien, pero vivir mal, No, I cannot do it again. no, Okay. Alan no lo podría volver a hacer.
because I enjoy more, okay, with that peace, that calm. porque lo que más disfruta es esa paz y esa calma. Nobody cares how we look, A okay? nadie le importa cómo nos vemos. The- I would say probably, mm, I think 80, 90% people, like they are too busy with their things. They don't have time to pay attention. What do you do? Probablemente el 80 o 90% de las personas estén tan ocupadas con sus propias vidas que no les importa lo que hagamos. But every bit of suffering, we are suffering from it. Okay. Pero todo nuestro sufrimiento o por cada cosa que hacemos, nosotros pagamos con sufrimiento. So enjoying the 10%, okay, from others, but the accepting, okay, I mean sacrificing 100% of the suffering, that's a bad deal to trade with. Entonces nos dice, vas a disfrutar el 10% de la atención de otros, pero vas a sufrir el 100% de tu trabajo por mantenerlo. Okay. Okay. So it's like a um I told you one time that we went to Mexico and we lost the luggage in Monterrey, right? Nos dice de una vez, bueno, yo los pasé ahí, pero nos dice, les he contado cuando fuimos a México y perdimos nuestras maletas en Monterrey. Yeah. So I told so when we arrive Chihuahua, we don't have no clothes. Okay. Llegaron a Chihuahua sin ropa. Yeah. So I told master and master wife, oh hey master, let's go shop. Yeah. Y entonces les dijo al maestro y a su esposa, oigan, pues vamos a comprar ropa. Okay, don't worry, buy whatever we need. The airline company will pay it. Y le dijo a Alan, no se preocupen, compren lo que necesiten, mi compañía lo va a pagar todo. Yeah. So I went to Chihuahua. There's a shopping mall. I think there's a Hugo Boss or Boss. I forgot. Y entonces vino pues a Chihuahua y aquí hay un mall y creo que hay una tienda de Hugo Boss. Okay. I told master, hey master, that men's dress look nice. Y le dijo al maestro, oiga, maestro, ese traje pues se le It's vería like, bien. yeah, Y dijo el it's maestro, cool. sí, Yeah. sí, sí, sí. Yeah. So I asked, do you know how much is it? Y le dice, ¿sabe cuánto cuesta? So I look, I said, holy cow, it's like a $3,000, the whole suit, right? Alan lo vio y dice que costaba como $3,000 el Yeah. puro And traje. master is like, oh man, don't buy it. Don't buy it. Y el maestro le dice, híjole, no lo compres, no lo compres. I say, master, don't worry, airline company is gonna pay for it. Ok, y le dice, maestro, no se preocupe, la compañía lo va a pagar. And master asked me, so what if they don't pay? Y dice el maestro, ¿y qué tal si no lo pagan? So he started to give me, yeah, what if they don't pay? Entonces Alan piensa, sí, ¿qué pasa si no lo pagan? Okay. So actually, I didn't buy it. Y entonces Alan pues no lo compró. I, I always dream have a Hugo Boss dress, right? Or a boss. Mhm. Alan siempre ha soñado con tener un traje Hugo Boss, But it's the desires, okay? Because even with my body, I'm short. No matter how expensive clothes I put on, it will not look nice. Okay. porque pues es el deseo. Dice Alan que como es bajito, pues no importa qué tan cara sea su ropa, no se va a ver tan bien. Okay. So back to that. Okay. We want to look great because of the desire to be beauty. Okay. To have a power, to have a fortune. This is just a personal illusions. Y entonces, en lo que estamos trabajando es en el deseo. Lo que tenemos que dominar son las ilusiones personales. Okay. So that's why, okay, if we convert those time and energy, okay, to be something meaningful, Por eso es que si convertimos ese tiempo y energía en algo significativo,
to help others. en ayudar a otros, Yeah, poorness, or to tell people cultivate. en la pobreza o en ayudar a la gente a cultivarse. Okay, so even we sacrifice our time, energy, or even the 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 complaints or people talk about bad about you, but we are not afraid of it. Aunque sacrifiquemos muchas cosas y aunque no temamos de esas cosas, It's just like Jesus Christ, okay, when he was spreading the truth, okay, he he received a lot of justice, okay, from different group, from the Romans, from the Jewishes, from the societies. se convierte como cuando Jesucristo estaba pues en su apostolado, ¿no? Y estaba él, este, em, ayudándole a la gente a cultivarse, pues recibió muchos como ataques de la justicia de los romanos, de los judíos y de otros grupos. Okay? So did Confucius, okay, or Buddha, okay, or Mohammed. They all receive a different levels of test. Lo mismo le pasó a Confucio o a Buda o a Mohammed. Todos ellos recibieron distintos niveles de pruebas. Okay, so if our hearts stay clean, then this test we can go over it easily. Entonces, si nuestro corazón permanece limpio, podemos superarlo fácilmente. Okay, and the last is the clean, pure energies. Y al final tenemos la tercera habilidad, que es mantener la energía limpia y pura. Okay. So to be a clean person, okay, it's not just um, it's not just the body, okay, it's also the mind. Ser una persona And limpia no hace referencia nomás al cuerpo, sino también a la mente. okay, so it's a body, our heart, and our mind. Es nuestro cuerpo, nuestro corazón y nuestra mente. Okay, so we don't have greed, we don't have anger, we don't have illusion, Es no tener avaricia, ni ira, ni la ilusión. we don't complain, we don't hate. No nos quejamos, no odiamos. So if we don't have all of it, then the heart tend to be clean and pure. Si nos podemos deshacer de todo eso, nuestro corazón va a tender a estar limpio y puro. Okay, that's why we follow the principles. Por eso es que seguimos los principios, Principle is to help us, to guide us, to protect us. que sirven para ayudarnos, para guiarnos y para protegernos. Okay, so even okay, yes, life sometimes is difficult, but we get used to it. Incluso si nuestra vida sí a veces puede llegar a ser difícil, nos acostumbramos a ella. Okay, so there's a Chinese saying. Okay, the uh um the the person who doesn't wear shoe, okay, in the old time the people have wear the leather shoes, right? Ok, dice Alan que si sabían que en la antigüedad la gente usaba zapatos de cuero. Bueno, Yeah, or that means, and when you wear leather shoes means you are dressed nice like a suit. Okay, dice Alan que cuando uno usa zapatos pues de piel, es como alguien que está bien vestido, ¿no? Que está yeah, bien, que and the people wear the other type of shoes. It's like these it's made by the plant, the veg some like a grass.
Ok, Okay. y hay gente que en vez de usar esos usa zapatos como de palma. Okay. Because it's like a free, the vegetables are free, right? It's just a lot of them out there. You just cut them and dry them, you can make it. Pues es este como pasto que uno puede secar y tejer y se hace un zapato ahí. Yeah. So we have a saying like the people wear this vegetation shoes is not afraid of the people wear leather shoes. Okay. Y tienen un dicho en chino que es como que las personas con zapato de palma no le tienen miedo a las personas con zapatos de piel. So it's like I have nothing to lose. I have nothing to afraid of. Lo Okay. que quiere decir es que ellos no tienen nada que perder. Okay. So uh, when we come to that point, okay, like if we can cultivate to that point, okay, like we are not afraid of anything. Y si nos podemos cultivar hasta ese punto, entonces no tenemos miedo de cultivarnos. Okay. So like um, if you don't have fortune, okay, you don't have power, uh, you don't have the uh, young beauty, okay, even you have it, but if you don't care to to have it, then what will you be afraid? Probably nothing. Entonces, si se preguntan qué, pues, qué obtenemos de este esfuerzo, pues probablemente no es nada lo que obtengamos. Okay. So the old time, many cultivators, okay, they got tested, okay, with a losing power, losing fortune, losing family members, losing love, even lose their own lives. En algún tiempo, por estas cosas, las personas perdían poder a su familia, perdían muchas cosas, podían llegar a perder. Yeah. So we know what we are afraid of. I mean, if you are scared to lose something, then we are afraid of that. Sí, sabemos, nosotros sabemos que tememos perder. Then Sí, it's stopping us, okay, to have the peace, to have the calm. y muchas veces eso que tememos perder nos está robando la paz y la calma. Yeah. So you're sleeping middle of the night. Oh, I got money in somewhere. Oh, is someone gonna rob it? Alan se ha encontrado pensando en momentos, híjole, tengo dinero en tal lugar y me lo van a robar. Yeah. Or because I bought the boss dress. Oh, my credit card bill coming in tomorrow. I gotta pay. O cuando se compre su traje Boss va a decir, híjole, tengo que pagar mi tarjeta de crédito. Okay. So if anything, okay, it's not helping it. Okay, we are losing the peacefulness, the calmness. Then it's not good to our true heart. Si hay algo que no nos, nos esté robando nuestra calma y nuestra paz, pues nos está robando nuestro corazón verdadero. Okay. Because the time is up, I'm gonna leave some time for everybody. Okay, I'm gonna stop here. Thank you all very much. Como el tiempo se acaba, va a dejarnos un poco de tiempo para todos y bueno, pues muchas gracias por todo, por escucharnos.